Hola a todos, mil disculpas por la demora, tuvimos unos problemitas técnicos, pero no como la otra vez, esta vez sí lo pudimos resolver. El día de hoy es un programa especial que estamos haciendo en conjunto con el CREI. Bueno, como lo notarán, estamos en un horario diferente a lo que acostumbramos, eso es porque tenemos un invitado muy especial. Para arrancar sin mucho preámbulo, porque como arrancamos tarde, para que no se nos vaya demasiado el horario y no se le haga tarde a nuestro invitado, vamos a arrancar trayendo a Carlos Mamani, de Proyecto Patria, que nos va a acompañar, va a hacer una pequeña presentación del tema, va a presentar un poco al invitado, también nos va a acompañar Manuel Espinosa del CREI, y ya vamos a ir presentando uno por uno. Así que, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ivonne. Muy buenas tardes a la audiencia, a la distinguida audiencia de Asia TV. Bueno, dependiendo de la latitud de donde se estén viendo, conectándose a esta transmisión. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, en efecto, hoy día tenemos un programa muy especial, como tú has estado adelantándote, porque el invitado, por supuesto, es un invitado especial. Es el amigo que ya lo hemos tenido, Alexei Pajar, coronel, bueno, en retiro de la Federación Rusa, coronel en retiro de la Federación Rusa, doctor en lingüística y un profundo conocedor de asuntos militares, obviamente, y también, ¿no? Y esto no hay que perder de vista, de la región Latinoamérica, ¿no? De la idiosincrasia de nuestros pueblos, así que va a poder él explicarnos, dilucidar ciertas dudas, ciertas preguntas respecto a los acontecimientos actuales que van transcurriendo en torno al conflicto entre la OTAN, Estados Unidos, contra Rusia en territorio ucraniano, ¿no? A casi ya prácticamente más de un año, año y medio, y bueno, pues está en últimamente, estas semanas, ¿no? El tema de Prigozhin, los amotinamientos, la peligrosidad, ¿no? De una posible conflagración nuclear en lo próximo, problemáticas en general que están bueno, pues llamando la atención, no solamente a gente del mundo militar, sino también de los grandes medios de comunicación, de los sectores empresariales, en fin, ¿no? Entonces, sin más que decir, yo creo que le damos la palabra a nuestro también siempre acompañante, analista del CREI, el doctor Manuel Espinosa. Adelante, doctor Manuel Espinosa. Muy buenos días a todos, a Azul, Carlos, Azul de Asia TV, Carlos del Proyecto Patria Perú. Un gusto siempre estar con ustedes. Agregaría un tanto, tal vez, para poner en contexto todo el tema que nuestro invitado especial va a abordar, sobre, al final, por qué Zelensky no se termina de rendir. Realmente va a seguir jugando hasta que el último ucraniano perezca en esa aventura que él y la mafia de la OTAN han destinado para Ucrania como destino fatal, y la otra es un tanto después ver las perspectivas de lo que está haciendo ahora Polonia en función de inmiscuirse en esta situación en Europa, situación militar, y quedarse con pedazos de Ucrania. Le doy la bienvenida a nuestro gran amigo Alexei Pajar a esta entrevista. Sí, buenos días, buenas tardes a todos, Azul, Carlos, Manuel, toda la audiencia. Es un placer estar otra vez con ustedes y bueno, estoy dispuesto a dar lo que pueda. Podríamos tal vez, Alex, comenzar con que dieras una introducción sobre tu apreciación de cómo marcha hasta hoy día la situación alrededor de la operación especial militar rusa en Ucrania. Bueno, primero que nada hay que destacar que, bueno, ya no estoy parte de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. No conozco muy bien, bueno, no me traen los informes de inteligencia ni de nada, solo lo que puedo ver, lo que puedo analizar es solo lo mismo que pueden ver ustedes por los medios abiertos de los canales de Telegram, de las noticias de diferentes países. Por eso es muy difícil decir cuál es el objetivo, solo puedo suponer. Y por eso lo que puedo decir que supongo que los fines que se plantean se están cumpliendo.
pero no conozco cómo son los objetivos que se plantean. Y bueno, vemos que no... Ahora, en ese momento, vemos que hay una ofensiva bastante fuerte de Ucrania ya durante casi más de un mes, que está durando y que no progresan nada, y que al revés las tropas rusas están en contraofensiva en algunas partes del frente. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que ahora todos, me parece que hasta en los Estados Unidos ya ven que sus objetivos están fracasando. Aunque bueno, supongo yo que el principal objetivo que se pone Estados Unidos, ellos están ganando. Porque el principal objetivo es reponer su industria. Y lo cumplen con mucho éxito. Porque uno de los principales objetivos, supongo yo, es la economía de europea, para reponer los Estados Unidos quieren reponer su propia industria a base del quiebre de la industria europea. Y eso es lo que están logrando. Este es mi punto de vista. Si quieren más detalles sobre eso, puedo explicar, pero supongo que eso lo entendemos todos. Y los objetivos militares es muy difícil decirlo, porque por ahora el objetivo principal militar de Rusia es mantener la línea del frente a ese ataque a la ofensiva ucraniana. Y eso sí se está logrando al 100%. Vemos que ya como más del 30%, según mis cálculos, de los tanques alemanes y bueno, de producción, de fabricación occidental, ya están aniquilados. Y hace unos días Alemania anunció que va a enviar 10 tanques más. No sé cómo pueden ayudar esos 10 tanques. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Claro, claro. Mira, el 23 y 24 de junio, ¿verdad? Con mucha sensación, la prensa occidental, los medios de información masiva, anunciaron toda la situación que generó Prigozhin y el grupo Wagner, ¿verdad? Y prontamente callaron, ya se perdió la sonrisa, vieron que era otra cosa, les asustó el traslado de Bielorrusia. Y yo recuerdo que un 22 de junio de 1944, el ejército soviético montó la operación Bagration, que casualmente estaba dirigida para liberar a Bielorrusia, ¿verdad? En la dirección de Minsk y todo eso, que casi por un día casi coincide históricamente una operación bastante interesante de movimientos de tropas también para liberar Bielorrusia. En este caso no hablamos de liberar Bielorrusia, ¿verdad? Porque no está ocupada, pero sí entendemos nosotros, ya todo el mundo descubre que es algo importante el traslado de esa tropa para la protección de Bielorrusia, para proteger a este país, para evitar cualquier impulso entusiasta e irresponsable de la OTAN de atacar a este país, porque el presidente Lukashenko ha estado mucho abordando sobre el tema de las amenazas que se ciernen sobre su país. Entonces nos gustaría si nos comentaras tu apreciación sobre todo lo ocurrido con Prigozhin, Grupo Wagner, de principio a fin, como vos lo manejás, en el entendido que también nuestros seguidores quieren entender bastante de esto. Bueno, gracias, que es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo es muy difícil de responder porque lo mismo, puedo repetir que solo sé lo que saben ustedes, solo puedo analizar
tal vez a base de ciertos conocimientos, analizar algo, no sé, si es desde otro punto de vista, digamos así. Lo que pasa es que, sí, todos sabemos que el grupo Wagner es un grupo muy eficaz, muy efectivo, y siempre estaba cumpliendo las misiones que se fueron asignadas por el país, por el gobierno de Rusia. Y ahora, bueno, como creo que todos, la gran mayoría de la población de Rusia, y no solo de Rusia, de todos los países, vi que lo ocurrido no pude entender cómo ocurrió y por qué, y aparecen muchas preguntas. Porque si, por ejemplo, Prigozhin dice que esa fue una decisión espontánea, ¿cómo resultó que ellos pudieron hacer una marcha tan larga? Porque cualquier militar me va a entender que preparar tanta cantidad de material bélico, de vehículos, camiones, tanques, sistemas de defensa antiaérea, de todo, para transportar las tropas, preparar solo para llenar el combustible para todos esos vehículos. Eso sería unos cuantos días. Además, preparar, eso supone hacer los planes, hacer, bueno, muchas cosas, más que todo logísticas. Así que, de todas formas, si vemos que eso ocurrió, eso no fue espontáneo. Eso se planificó como mínimo una semana de anticipación. Luego, lo que vemos que avanzaron, hubo pérdidas de los pilotos, más que todo de los pilotos rusos. No sé cómo, bueno, tampoco puedo entender cómo han permitido que esto ocurra, pero de todas formas, a final de cuentas, vemos que el grupo Wagner, tan eficaz, estaba a una distancia, digamos, de un día de marcha forzosa hacia Kiev, y ahora está a mediodía del mismo objetivo. De todas formas, no sé si eso fue una rebelión, no sé, como quiera que lo llamen, pero a final de cuentas vemos que una de las direcciones donde hubo una amenaza fue la dirección de Ucrania, perdón, de Bielorrusia, que las tropas de polacas se acumularon cerca de la frontera de Bielorrusia, y eso fue una clara amenaza al gobierno de Bielorrusia, que es un aliado de Rusia. Y vemos que se tomó la decisión de enviar armamento nuclear a Bielorrusia, entregar a los militares bielorrusos, aunque el mando general de este armamento sigue en Rusia, pero se adelantó, igual que Estados Unidos hicieron con 5 países, que sabemos que Estados Unidos desplegaron sus armas nucleares en Turquía, en Italia, en Países Bajos y Bélgica, si no me equivoco. Lo mismo, pero siguen bajo el mando de Estados Unidos, pero están desplegados en las bases de esos países. Lo mismo hizo Rusia con Bielorrusia. Y además se están reforzando las Fuerzas Armadas bielorrusas con la cantidad tan grande de los militares con mucha experiencia, y mucha experiencia en esta guerra que está ocurriendo ahora. Y bueno, de todas formas, las fronteras en esta dirección ahora están más fortalecidas como resultado de todo eso. Eso es lo que puedo decir.
Carlos. Bueno, recientemente estaba escuchando a ciertos analistas, concretamente de Europa, España, que, bueno, ya planteaban un escenario en el que supuestamente, al ver que Ucrania ya no podría más avanzar en su ofensiva y que prácticamente estaría a la deriva, ¿no? También en esta línea, en esta sintonía, en esta perspectiva, hay otro analista muy interesante que siempre recomiendo, que es William Schreiber, norteamericano, estadounidense, que también plantea lo mismo, ¿no? O sea, en un momento, ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a dejar la Ucrania a la de Dios? ¿Va a intervenir la OTAN si pasa esto? Y si pasa esto, la OTAN podrá hacer frente a Rusia. Según estos analistas, el soldado ucraniano está más preparado que el propio soldado de la OTAN. ¿Qué perspectiva tienes tú al respecto, Alexei? Bueno, mira, creo yo que como el objetivo es debilitar a Rusia y al mismo tiempo debilitar a la Unión Europea, porque todos sabemos que ahora el que gana, bueno, con esa guerra, la industria militar de Estados Unidos está ahora llena de solicitudes para el armamento, para el material bélico, para las municiones. Además, la economía europea está cayendo y ya muchas empresas pasaron a Estados Unidos. Eso también fortalece. El capital que está huyendo ahora de Europa se está mudando a Estados Unidos. El gas natural, ahora Estados Unidos es el mayor suministrador a Europa a un precio mucho mayor. Y bueno, Europa paga mucho más y por supuesto su economía se debilita aún más. Y todo eso lleva a que ahora Estados Unidos es quien manda esta guerra, ve que su objetivo no está cumplido al 100% todavía. Así que van a, como yo creo, que algún tiempo por lo menos más van a seguir instigando esta guerra. Van a alentar a Zelensky, a los países europeos a que siga la guerra. Por muy triste que sea, pero creo que por ahora no van a dejar que esto termine. Pero en el momento en que van a ver que Ucrania ya no puede, ni quiere, o si el pueblo ucraniano va a querer sustituir a Zelensky, que bueno, aunque no creo que esto ocurra porque ahí los servicios de seguridad trabajan muy bien y cualquier persona que solo habla con sus amigos diciendo que no está bien la situación en su país, ya corre riesgo de desaparecer. O, como vemos, hace un par de días hubo un proceso judicial que a una señora, bueno, muy joven, de 20 y 26 años, si no me equivoco, le dieron 10 años de cárcel porque con sus amigos en redes sociales estaba hablando mal del régimen de Zelensky, aunque ni en su constitución ni en sus leyes no hay nada que permita hacerlo, pero bueno, 10 años de cárcel para ella. Y eso no es lo único, eso todavía es bueno, porque hay muchísimas personas que desaparecen simplemente después de que les revisan su celular, los llevan y desaparecen por completo. Por eso ahora en Ucrania la mayoría tienen miedo de expresar su opinión. Y por eso no es muy probable que Zelensky se vaya muy rápidamente, muy pronto. Pero eso depende también a qué punto lleve a la gente. ¿Sí? Como aquí se dice que luchar hasta el último ucraniano. Sí, eso
Eso es lo que está ocurriendo ahora. Porque, bueno, en el programa anterior yo he dicho, y también puedo repetir lo mismo, que Ucrania, después de la desintegración de la Unión Soviética, tenía el mayor arsenal de armamento y material bélico bueno, de todas las repúblicas, hasta mayor que tenía Rusia. Tenía el arsenal, la cantidad de municiones, de tanques, de sistemas de artillería, de sistemas de defensa antiaérea, quedó en Ucrania. Después ya vemos que casi no tienen nada de lo que les quedó de la Unión Soviética. Ya están perdiendo lo que les envían los países occidentales. Bueno, pero les siguen enviando. ¿Para qué? Para que sigan luchando. Bueno, por muy triste que sea, pero sí, están luchando hasta el último ucraniano y hasta que lo permitan Estados Unidos y su propio pueblo van a luchar, creo yo. Acá piden, perdón, Manuel, piden, en realidad se lo piden a Carlos, pero lo voy a hacer yo. Piden a Alexei hacerle una pregunta. ¿Hasta qué punto Rusia logrará tener paciencia sabiendo que el ejército recibe armamento extranjero? Pero Rusia está teniendo paciencia ya durante tanto tiempo que muchos creen que, bueno, por lo menos en los países occidentales, que si Rusia dice que esto es una línea roja, ya esas famosas líneas rojas que anunciaron nuestros gobernadores, nuestro expresidente, muchos ministros hablaron mucho de las líneas rojas, que si pasa eso, eso será una línea roja. Lo cometen, Rusia no reacciona. Bueno, no reacciona, vamos a hacer algo más duro. Y bueno, así sigue y sigue, pero no pueden entender que no es porque Rusia tiene miedo, bueno, es porque realmente no queremos que mueran los civiles ucranianos. Porque si, bueno, si dejamos aparte la propaganda que sale en los medios occidentales, porque estoy viendo los medios occidentales, y los rusos, los ucranianos y todo, puedo analizar. Y si dejamos aparte la propaganda, por ejemplo, si hay un bombardeo, se bombardeó algún objetivo militar, y bueno, por parte rusa solo se atacan los objetivos militares. Por supuesto que cerca están, sabemos que la táctica ucraniana de ocupar, desplegar sus tropas en las ciudades, dentro de las ciudades, en las escuelas, cerca de los centros comerciales, y por supuesto que hay cierto daño a estos edificios civiles. Y eso siempre se expone y se dice que Rusia ataca los objetivos civiles, pero no es eso. Además, si analizamos, bueno, como el famoso caso de centro comercial que se bombardeó, un día después de que ocurrió todo eso, lo de la propaganda, todos vimos las fotos de los vehículos de combate, de sistemas de los lanzamisiles múltiples que estaban desplegados en el garaje de ese centro comercial, en el estacionamiento. Bueno, así ocurre casi en todos los casos. Por eso, sí, es muy triste que muera la gente civil, pero no es ese el objetivo. Y ¿hasta qué punto va a resistir Rusia? Bueno, creo que Rusia tiene bastante paciencia y, bueno, lo vemos todos, que se trabaja consecutivamente, se están destruyendo los objetivos militares, y espero yo que Rusia no va a ceder a esas provocaciones.
Bueno, aquí se están preguntando que cuánto más puede Rusia aguantar esta guerra, si está preparada para resistir un largo periodo. Sí, creo que estamos preparados para resistir un largo periodo, que ahora vemos que en todo el mundo, todo el mundo está ahora en crisis, pero la menor tasa de inflación está ahora en este momento en China y el segundo país es Rusia. Y la mayor tasa de inflación entre los países más desarrollados está en Europa. Así que vemos que todo eso influye más en Europa. Y al revés, que Rusia está reponiendo su economía, porque antes nos decían siempre que para qué quieren hacer todo en su país, que pueden comprar todo en otro país, es más barato. Sí, es más barato, pero si nos niegan acceso a todo eso, no lo tenemos en absoluto, ni barato ni caro. Y ahora estamos reponiendo, restableciendo nuestra industria, ahora estamos produciendo muchas más cosas. Ahora, bueno, la tasa de desempleo en Rusia es, me parece que entre 2 y 3%. Es decir, que si uno pierde su trabajo, es solo unos cuantos meses, unos 2 meses para encontrar otro trabajo y ya. Porque si al revés, ahora el problema es la falta de mano de obra en todas las ramas de la industria. Así que, bueno, todos entendemos que si se desarrolla la industria y todas las esferas, todas las ramas de la industria, eso quiere decir que el bienestar del pueblo crece. Por supuesto. Bueno, creo que sí, que estamos preparados para una guerra larga, aunque no espero mucho que no sea larga. Porque todos recordamos que apenas empezó la guerra en febrero, en marzo ya los ucranianos, el gobierno ucraniano ya se coordinó con el gobierno ucraniano, con la delegación enviada para las negociaciones, el texto de un tratado de paz. Pero de repente, como recordamos, llegó el representante de Estados Unidos y Ucrania anunció que nunca aceptaría el tratado de paz con Rusia. Y bueno, así es. Un aporte al encuentro. Yo siempre he escuchado que se dice o se cree que son los asiáticos, los chinos, los japoneses, los que más han tenido paciencia, ¿verdad? Pero yo he visto que en poco tiempo los chinos pasaron de ser mudos, ¿verdad?, en su discurso internacional, a ser bastante fuertes y consistentes y reaccionar muy fuerte ante los Estados Unidos y las políticas de la OTAN, etc. La paciencia que ha mostrado Rusia es increíble, porque Occidente siempre, no es desde cuando surgió la revolución bolchevique en el 17, siempre Occidente ha tenido pretensiones contra Rusia y agresiones a lo largo, pues, de todos estos siglos. Entonces, y habría que ver también la enorme paciencia o el enorme potencial de sentimiento humano, de humanidad que tiene Rusia, porque con el potencial militar que tiene, esa guerra ya la hubiera librado, ganado, lo que es lógico. Los mismos norteamericanos anunciaban que era una cuestión de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la ha llevado a términos de precisión, casualmente para no dañar a la población civil. Eso es muy importante. Ahora, cuando dicen cuánto tiempo Rusia puede, me recuerda la historia cuando inició la
el ataque alemán a la Unión Soviética en junio del 41. De junio a diciembre hubieron muchos reverses en cantidad de pérdidas humanas del Ejército Rojo, de más de 2 millones de soldados perecieron en esos meses. Sin embargo, después de la defensa de Moscú y todas las operaciones que realizó en liberación del Ejército Rojo, ya sea en Stalingrado o en el Arco de Kursk, para la liberación de Ucrania, Bielorrusia, Hitler llegó a una pregunta, o sea, tuvo que preguntarle a su alto mando del ejército: ¿algún día los rusos van a dejar de producir tropas? ¿Algún día los rusos van a dejar de atacar y ir a la contraofensiva? Entonces, a veces necesitamos, cuando examinamos a Rusia, regresar a repasar la historia, cómo Rusia se comporta en la guerra, ¿verdad? Eso es solo una pequeña aportación al encuentro con Alexei. Carlos. Uh-huh. Bueno, voy a alcanzar una pregunta que nos hace llegar nuestro amigo de Colombia, Juan Gabriel Caro Rivera, de Vanguardia Colombia, respecto a los objetivos de Rusia. Si bien es cierto, pregunta, se ha logrado a nivel táctico, se está logrando la desmilitarización del ejército ucraniano. Sin embargo, a nivel estratégico, ¿cuáles son las problemáticas para, por ejemplo, tomar lo que es esta región de Odessa? Alexei. Bueno, todos, bueno, como muy bien dijiste, Carlos, que una de las misiones, las tareas principales de la operación, lo que es la desmilitarización, se está logrando. Aunque ya se ha logrado varias veces con respecto a la militarización, a la cantidad de armamento, material bélico que tenían inicialmente, pero se les sigue mandando. Bueno, estamos cumpliendo esta tarea. Otras tareas de no inclusión de Ucrania a la OTAN, eso, bueno, vamos a ver a base de los resultados de esa operación. Lo de la desnazificación también espero que eso sea el resultado, porque, bueno, como saben muy bien, bueno, Manuel, tú sabes, especialmente tú que estudiaste aquí, que el odio al nazismo es algo que está en la sangre, eso no se puede olvidar. Y cuando hacen héroes de esta gente que estaban matando a nuestros abuelos, eso no se puede permitir. Que no se puede permitir que reviva el nazismo otra vez, porque es una ideología, y bueno, vemos que eso se está, ahora es prácticamente una religión en Ucrania. Porque, bueno, no sé, me duele ver que nuestros hermanos, nuestros amigos, ahora están glorificando a los que estaban matando a los propios abuelos de ellos. No puedo entender por qué así ocurre. Y bueno, el objetivo, ahora pasando al otro objetivo ya operativo de conquistar Odessa, sé que será bastante difícil, porque ¿por qué no está progresando la ofensiva ucraniana contra Rusia? Porque hay unas líneas de resistencia muy profundas, muy fortificadas, con campos de minas, etcétera, con las construcciones ingenieras, con toda las direcciones de fuego establecidas, todo
Es decir, en estas direcciones el fuego será más preciso, más puntual en contra de cualquier enemigo que progrese. Pero lo mismo tienen los ucranianos ahora en todo el frente. También tendríamos dificultades nosotros para progresar. Y eso, bueno, sabemos que bueno, en la guerra con los alemanes, en contra de la Alemania nazi, ocurría lo mismo, que los alemanes tenían las líneas de defensa muy fortificadas, pero de todas formas el ejército rojo pasó y logró vencer a final de cuentas. Y bueno, espero que así sea, que estamos ahora en un momento bastante difícil de transición de un ejército del tiempo de paz a un ejército del tiempo de guerra. Y eso es bastante doloroso para los que están al mando de las Fuerzas Armadas, porque la mayoría bueno, todos ellos vivían en el tiempo de paz. Los pequeños conflictos no cuentan, eso no es lo mismo. Ahora hay que cambiar la forma de pensar completamente. Cambiando la forma de pensar, ya se va a cambiar lo demás. Principalmente lo que hay que cambiar es la logística de las tropas y después las acciones, la táctica y la estrategia. Y eso, estoy seguro que eso va a cambiar y así lograremos progresar. Sí, no Bueno, sí, adelante. me mandan una pregunta desde los altos mandos, o sea, mi papá. Marcelo Ramírez dice, 10 buques rusos se acercan a las costas del Reino Unido. Los británicos claman por una reacción contra Rusia. Si consideráramos que siguen enviando proyectiles de uranio empobrecido contaminante, ¿puede Rusia actuar directamente contra el Reino Unido ante la agresividad británica? Bueno, vemos que Gran Bretaña envió los proyectiles de uranio empobrecido y uno de los almacenes que contenía esos proyectiles fue aniquilado, volado, y vemos que el nivel de contaminación en la área, en esta zona, elevó bastante. Pero, por supuesto que esa pregunta tiene mucho que ver con la anterior, de que la paciencia de Rusia. Vemos que, bueno, los proyectiles de uranio empobrecido no es una bomba nuclear. Simplemente estos proyectiles son de perforación para perforar el blindaje de los vehículos. Y por eso entendemos que no es un arma nuclear. Por eso cuando se hace como una aguja de una aleación que contiene uranio empobrecido, que sabemos que es muy pesado, y eso le da la capacidad aumenta la velocidad del proyectil, le da mayores capacidades para perforar el blindaje de un vehículo. Pero cuando se perfora, por supuesto, esa aguja casi siempre se rompe. Y el polvo que se forma es bastante radiactivo. Y eso vemos que en los conflictos donde se usaron estos proyectiles, siempre hubo una contaminación del terreno. Bueno, si los ucranianos aceptan esos proyectiles, sabiendo que eso va a quedar en su territorio, su propia gente va a estar envenenada con eso, ¿qué podemos hacer? Pero entendemos que sí, Gran Bretaña envía este armamento, pero también entendemos que todo ese conflicto está ideado y manipulado, dirigido desde Estados Unidos, pero no hacemos nada. Así que vamos a seguir cumpliendo nuestros objetivos en el terreno ahora de Ucrania.
Acá, Arlindo, y ya después, chicos, los dejo a ustedes ir haciendo los comentarios y reflexiones más finales, pero acá otra pregunta del público. Arlindo Rodríguez pregunta desde Italia, ¿cómo están gestionando los crímenes y abusos de los soldados ucranistas y el caso de Bucha? Bueno, sí, en el frente sé que están trabajando el personal de la Comité de Investigaciones y la Fiscalía, y están archivando todos los casos de todos los crímenes de guerra, incluyendo el caso de Bucha, al que están echando la culpa a Rusia. Bueno, tal vez se requiere decir un poco más sobre este caso, porque justamente cuando, ¿cómo ocurrió? Cuando las delegaciones rusa y ucraniana se pusieron de acuerdo de que se va a firmar el Tratado de Paz. Ya fue designado el lugar y la fecha de firma del tratado. Rusia, como gesto de buena voluntad, retiró las tropas cerca de Kiev, incluyendo ese poblado cerca, que es un suburbio de Kiev, que es Bucha. Y justamente al día siguiente, cuando todavía las tropas ucranianas no llegaron a esa ciudad, yo vi un reportaje de un blogger ucraniano, pro-ucraniano, que llegó a esta ciudad y estaba recorriendo por las calles. Bueno, un reportaje bastante aburrido, porque casi no hubo gente en la calle ni nada. Él simplemente iba en su vehículo con la cámara adelante y decía que bien ahora es vivir sin los rusos, que los rusos se retiraron y así. Y con 40 minutos duró el reportaje. Él iba por las calles, por toda la ciudad, y no hubo ningún cadáver ni nada, todo estaba en regla, ningún daño a los edificios, todo estuvo bien. Pero pasados 3 días, cuando llegaron las tropas ucranianas y después hicieron ese escándalo, también lo primero que vi, que por ejemplo estaban filmando los cadáveres directamente en las calles, o mostraban los videos de unos sótanos donde estaban los cadáveres, pero casi todos estaban con una franjita blanca en el brazo, que era así. Esas franjitas blancas se ponían los que apoyaban a los rusos para que los distinguen. Además, lo primero que me ocurrió, que esos cadáveres no se veían como los de 3 días. Algunos tenían la sangre todavía fresca. Y bueno, no sigamos adelante, pero todos sabemos que eso fue una operación de los servicios de seguridad ucranianos, que después de llegar las tropas ucranianas ahí, buscaban a los que estaban apoyando, que estaban cooperando con los rusos, y los estaban matando. Y después hicieron una escenificación para culpar a Rusia. Pero toda esa información se archiva, se recolecciona. Ya no recuerdo, no recuerdo cuántos miles de casos ya hay, porque se abre un caso judicial para cada caso, y todo se archiva, todo. Creo que va a llegar el momento para cuando los culpables irán a la cárcel. Si en algunos de los casos, bueno, todos sabemos que nadie es santo. Si en algunos de los casos los soldados rusos cometieron algún crimen, irán a la cárcel también. Eso, en Rusia eso funciona muy, muy bien, muy eficazmente. Todos sabemos que, por ejemplo, en la guerra de Chechenia, muchísimos militares fueron a la cárcel por cometer algún crimen de la guerra.
porque nuestro sistema judicial trabaja imparcialmente. Para los suyos, para los ajenos, si cometes algún crimen, vas a la cárcel. No importa si estás del nuestro lado o del enemigo. Así que todos los culpables van a pagar, estoy seguro. Antes que me olvide, yo quisiera hacer una reflexión y al mismo tiempo una pregunta. Reflexión sobre esto tan terrible que cuentas, de los cuales los medios de comunicación del occidente colectivo no dan cuenta en absoluto, tan dramático, tan trágico, tan horrible realmente, que muestra evidentemente que devela en cuerpo y alma lo que es Occidente, ¿no? Políticamente correcto y éticamente corrupto, como dice Diego Fusaro, un pensador italiano que también tuvimos en Asia TV. Y ahora la pregunta, con esta situación de, ¿no?, la novedad del fenómeno de las PMC, ¿no?, las compañías militares privadas que están cambiando las reglas de juego de la guerra, ¿no?, que permiten hacer cosas que normalmente los estados como estados no pueden hacer por el derecho internacional, etcétera. Hay un autor interesante de ascendencia franco-siria, me refiero a Thierry Meson, que Marcelo Ramírez también conoce, y él, más o menos en unos últimos artículos sobre el tema, atisbaba, daba algunas ideas para tener en cuenta respecto a que puede esto haber sido, él lo decía así, ¿no? Me imagino que las fuentes que tiene son de la propia Rusia, que para la población rusa, en general, esto ha sido un montaje de la propia Rusia. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Dice, entre otras cosas, que esto, claro, esto sí, de cierta forma es cierto que esto ha sido creado, ¿no?, la PMC Wagner, el grupo Wagner, a instancias de Putin en su momento para hacer frente, ¿no?, a las compañías militares privadas occidentales como Academy, Blackwater, entre otras, para poder hacer ciertas operaciones, ¿no?, y a los mejores soldados ¿no?, de esas operaciones, luego reclutarlos al ejército regular ruso, ¿no? Más o menos esa era la idea. ¿Y qué opinión nos puedes dar, estimado Alexei? Bueno. Y que, discúlpame, y con esto, y que supuestamente esto era lo que molestó a Prigozhin, ¿no?, que no quería asumir esa directriz, si se quiere. Bueno, otra vez solo puedo repetir que lo que voy a decir son suposiciones mías y la opinión mía personal. No sé cómo es en realidad, pero analizando, sí vemos que ya desde hace varias décadas las compañías privadas militares es una herramienta muy útil para cualquier estado que quiere hacer algo en otro país, en su propio país, pero para evitar ciertos problemas, para mejorar, para elevar la eficacia, etcétera. Y vemos que el grupo Wagner fue creado de una forma un poco diferente, porque lo que vemos en esos grupos clásicos, como tú mencionaste, Blackwater, etcétera, lo hacen todo de una manera, digamos, más descarada. El grupo Wagner, más que todo, cumplía ciertas encomiendas o misiones que el Estado ruso se les asignaba. Y los cumplía con éxito. Y como creo yo, como ya dije, que ahora lo principal que está enfrentando Rusia y lo que tenemos que hacer en los próximos meses, días, es pasar de un ejército de tiempo de paz al ejército de tiempo de guerra. Y veo el grupo Wagner como una de las herramientas para eso. Porque... bueno, en el programa anterior ya he explicado, pero también quiero explicar que en un ejército del tiempo de guerra, todos sabemos que lo principal es la eficacia militar, que tú tienes que hacer lo que es eficaz
militarmente. Si en un tiempo de paz es otra cosa, porque la preparación combativa es muy difícil de comprobarla para el que no sabe realmente cómo debe ser. Y cada año que pase después de la guerra, menos personas lo recuerdan y lo saben. Y no pueden revisar cómo se realiza la preparación combativa en una unidad. Por eso llega uno que para revisar cómo está la situación en una unidad militar. ¿Qué va a revisar? Que todo esté limpio, que todo esté bien pintadito, que los soldados estén bien formados, que pasen en marcha en una formación muy bonita, que todo esté bien bonito, pintadito, y así en los registros todo está bien apuntado. Todo lo que está en los planes está reflejado en los registros, así todos los papeles. Y así, pasando el tiempo, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, se está sustituyendo la eficacia combativa a la eficacia de un buen dibujo, buena presentación, digamos así. Y salen adelante los jefes que saben presentar bien, que saben organizar bien la recepción de los que llegan. Bueno, esas cosas. Y normalmente los jefes que dan una buena preparación combativa son incómodos para sus superiores, porque piensan demasiado, opinan demasiado, exigen demasiado y por eso no progresan normalmente. Depende, por supuesto, hay cualquier cosa. Yo estoy tal vez un poco exagerando, pero para que puedan entender cuál es la diferencia entre el ejército de paz y de guerra. Y ahora vemos que todavía hay muchos de los que todavía están actuando según las reglas del tiempo de paz. Y supongo yo que el grupo Wagner estaba entrenando las tácticas, las normas de actuar del ejército de tiempo de guerra. Ahora lo entrenaron bien, lo hicieron bien, una buena cantidad de gente, ahora los aceptan, firman contrato entre las Fuerzas Armadas y ellos pasan y van a transmitir su experiencia para que sus jefes inmediatos entiendan que no se puede seguir como era antes, hay que cambiar las normas. Sí, probablemente eso era lo que provocó la furia de Prigozhin. Bueno, hay cualquier especulación que eso fue orquestado, que eso es un montaje, pero si aceptamos que es una rebelión, digamos así, no sabemos. Y como siempre dicen, si no sabes cuál fue el motivo de un crimen, es el dinero. Sabemos que para Prigozhin es un negocio bastante bueno y, por supuesto, que unir su grupo, su compañía al ejército de Rusia sería perder dinero. Por eso, probablemente esa fue una de las razones. Y bueno, así sí puede ser que ese fue el motivo. Pero también, como bien dijiste, Carlos, que el personal del grupo Wagner, pasando a las Fuerzas Armadas de Rusia, transmite la experiencia y, como creo yo, podría ser más rápido la transición por fin al ejército del tiempo de guerra, lo que necesitamos. Si les parece, Manuel. Gracias, Carlos, Alexei. Gracias.
Si les parece, Manuel, Carlos, pueden hacer unas reflexiones así, como para ir finalizando este encuentro del día de hoy, y le damos pie también a Alexei para que cierre su exposición, y ya, bueno, nos despedimos y ya vamos programando otra porque se ve que quedaron cosas para seguir charlando. Bueno, Doctor. En el CREI existe la cultura del análisis prospectivo. Siempre tratamos de anticiparnos a descubrir posibles acciones, ¿verdad? De los diferentes estados según los casos que estemos analizando. Eso nos ayuda a nosotros mucho a entender tanto y ver hacia adelante. De igual manera, nosotros ocupamos información abierta. Gracias a Dios, la información abierta en los medios, ¿verdad? Es más del 90% y se puede encontrar mucho sobre lo que se busca. Y en este caso, estamos viendo el interés de Polonia de tener una mayor participación. Nosotros sabemos que entre la cantidad de mercenarios que operan en el ejército ucraniano hay muchos polacos. Muchos de estos ya han caído en combate. Cuando digo muchos, las cifras lo dicen, ¿verdad? Cientos y miles. Polonia está viendo en la desgracia de Ucrania que Rusia no solo es un hueso difícil de roer, es un hueso imposible y se le va a atragantar en la garganta. Sin embargo, la élite de poder económica y militar están interesadas en hacerle el juego a la OTAN, pero nos llama la atención esa insistencia, ¿verdad? De ver que de una u otra manera cómo se enfrenta a Rusia, cómo se queda con alguna parte del territorio ucraniano. Y solo nos recuerda un capítulo donde los rumanos, porque nos gusta hacer analogía con la historia militar, los rumanos en su momento perdieron, cuando se unieron a la Alemania hitleriana, perdieron dos ejércitos en las inmediaciones de la batalla en Stalingrado. Después de eso ellos se asustaron, con mucho susto le dijeron a Hitler que temían que las tropas que tenían en Crimea se pudieran destruir, y más pérdidas en el campo de batalla le iban a causar una implosión política que iba a desestabilizar al gobierno rumano. Entonces, la historia te habla por sí sola, ¿verdad? Y nos parece mentira que los polacos todavía estén pretendiendo pues tener un mayor activismo en contra de Rusia. No sé si Alex nos puede comentar algo alrededor de este tema. Bueno, ¿qué puedo comentar? Bueno, además, solo agregar que, por ejemplo, las tropas rumanas se fueron famosas por las barbaridades que cometieron en el frente, que hasta los alemanes siempre decían que no fuimos nosotros, fueron los rumanos. Y hasta hubo un tiempo cuando excedieron con la cantidad de barbaridades que cometieron, que las tropas rusas no, extraoficialmente se tomó la decisión entre los soldados que no capturar a los prisioneros rumanos, que aunque se rindan, pero no merecen seguir viviendo. Sí, que muy cruel, pero hubo un tiempo así, cuando la gente veía qué es lo que hacían con la gente civil, así fue. Pero bueno, hablando ahora de Polonia, es muy típico para Polonia de estar en contra de Rusia. Sí, en nuestra historia común hubo muchas guerras entre sí, y ya hubo, tú sabes, el caso que cuando los polacos hasta ocuparon el Kremlin en Moscú,
eso fue hace siglos. Hubo varias guerras ruso-polacas en el siglo XX, aunque recuerdan solo algunas, pero hubo, después de la Revolución de Octubre, la Gran Revolución Socialista de Octubre, hubo varias guerras con ataques de parte de Polonia a Rusia en aquel entonces. Bueno, hubo tiempos de paz cuando vivíamos dentro del sistema socialista, que todos pensábamos que ningún tipo de conflicto entre nosotros, pero ahora vemos que el presidente actual de Polonia, el presidente Duda, es, bueno, primero que tiene descendencias ucranianas y descendencias precisamente de un partidario de Bandera que se escapó en Polonia. Es decir, de los nazis ucranianos de la Segunda Guerra Mundial, que se escapó del territorio de la Unión Soviética, quedó en Polonia. Uno de sus, no recuerdo si es su nieto, uno de sus nietos ahora está en poder en Polonia. Por eso ya veo que hay muchas intenciones en contra de su política en Polonia en particular, en muchos países, pero en Polonia también, porque a la gente no les gusta cuando se glorifiquen, porque los partidarios de Bandera no solo mataban a los rusos, mataban a todos los que no eran ucranianos. Y sobre todo, su odio fue dirigido sobre todo a judíos. En segundo lugar, más o menos igual contra los polacos y contra los rusos. Mataban a los rusos, a los polacos y a los judíos. Y los polacos siguen recordando la masacre de Volyn, cuando los ucranianos mataron a más de 100,000 de civiles. Hasta ahora no le pueden perdonar eso. Y cuando ahora muchos refugiados ucranianos llegan a Polonia y exigen un trato especial y creen que pueden hacer cualquier cosa y por ser ucranianos no les pueden hacer nada, hay mucha gente que ahora está en contra de ese apoyo a Ucrania, especialmente cuando los ucranianos anuncian que su héroe principal es Stepan Bandera, y bueno, Shushkevich, que fueron los nazis y dirigían organizaciones nazis, dirigían las operaciones de matanzas a civiles, judíos, polacos, ucranianos. Los polacos lo recuerdan. Y ya cada día hay más descontentos por esa política. Creo que no podrán mucho tiempo mantenerla. Bueno, como para ir cerrando, este es un tema bastante amplio, bastante de coyuntura y que obviamente en una hora, hora y media o en 2 horas no se va a abordar definitivamente. Desde ya agradecerte, Alexis, por tu disponibilidad, ¿no? Y tu solvencia en el idioma, que nos ayuda muchísimo. Como dijo alguna vez el doctor Espinosa, incluso creo que lo manejas mejor el español que muchos de nosotros. Y agradecerte profundamente, ¿no? Siempre por ese apoyo que tienes para con Asia TV, Proyecto Patria, con el CREI. Y por supuesto, ya te estaremos volviendo a convocar, ¿no? Para que nos sigas dilucidando estas problemáticas de la guerra, ¿no? Que al siglo XXI sigue en vigencia, ¿no? Contra toda idea kantiana, ideal de progreso absoluto y lineal de la historia. Muchas gracias, Alexei. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Moscú, que estás en Moscú. Gracias. Saludos hasta Moscú. ¿Cómo está el clima antes de que te vayas? Ahora hace calor.
Hace calor, bastante calor en Moscú. Como Ok. 25, 26 grados, hasta 27 esos días. Buena temperatura. Sí. Aquí un poco lluvioso, en Managua un poco lluvioso, no sé cómo está en Argentina, Sur, cómo está en Me Argentina. está consumiendo el sol, me estoy muriendo de calor. Así vemos que hay una proyección de luz Por ahí. eso soy todo un blanco acá. Claro, claro. Sí te Estamos vemos. en invierno, pero hace calor. Ok, nos saluda un chiste nuestro, decía, a un amigo le decía a otro amigo ruso que le saludara a la Krasnaya Plosha. Entonces me saludas a la Plaza Roja y otro amigo le dice, ¿a quién estás mandando saludos? Parece que es una mujer, no, le dice a una Plaza Roja. Entonces salúdanos a la Plaza Roja, ¿verdad? En nombre de ACTV, el CREI y el Proyecto Patria. América Bueno, Latina en muchas realidad gracias. América Latina en realidad de corazón, porque son los pueblos los que manifiestan su deseo, están con Rusia y no han podido, por muchas políticas que han elaborado el occidente colectivo, apartar esa solidaridad, ese sentimiento de solidaridad que tiene Latinoamérica con Rusia. Cuídate, te agradecemos por haber participado con nosotros en esta entrevista. Muchas Muchas gracias. gracias, igualmente. Y Muchas gracias, Alexei. Y bueno, con Hasta esto ya hasta la cerramos. próxima. Nos vemos. cerramos Gracias. y Y nos vemos. saludos. Chao, chao. Saludos. Saludos y saludos a todos los que nos están mirando. Nos vamos a Sí. volver a encontrar la semana que viene. Alexei, Chao. espero que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias a todos. Pasé. Chao.